Santo en los profetas y reyes, y está a cargo de nuestro hermano Erwin Hernández Domínguez. Vamos a dejarle lugar. Dios les bendiga. Dios siga añadiendo bendición a esta actividad, a cada uno de ustedes que consideramos y creemos, hermanos, que hemos aprovechado el tiempo lo más que ha podido. Y aunque hay un poquito de calor, hermanos, creo también que Dios está entre nosotros en esta tarde. Vamos a seguir bendiciendo el nombre de Cristo a través de su santa palabra. Y quiero invitarle en esta hora que me abra usted de favor su Biblia. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 28 al versículo 30, en el nombre del Señor. Nehemías capítulo 9. ¿Ven? Vamos a dar lectura del versículo 28 hasta el versículo 30. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Permítame darle lectura en voz alta mientras usted con su vista sigue la porción ya citada. Dice la palabra de Dios: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías. Según tu misericordia muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. ¿Cuál es el hombre hiciere en ellos? Vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero ellos no escucharon, y por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Amén. Tenemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios en esta hora. Soberano Dios y bendito Dios de eterna misericordia, recibe la gloria y la honra, Señor, en esta tarde. Recibe la alabanza y la adoración que tu pueblo, Señor, en este culto, Padre glorioso, te ha dado. Y concédenos que a través de tu santo y bendito Espíritu podamos hablar tu palabra, Señor. Señor, reconociendo siempre mi pequeñez delante de ti, reconociendo, soberano Señor, mi necesidad de la intervención de tu Espíritu Santo, y rogándote, Señor, que la palabra que pongas en mis labios sea la apropiada, la indicada, la necesaria, Señor, para la sana edificación de tu pueblo, la enseñanza y el aprendizaje de tu palabra. Señor, que a través de tu santa palabra, soberano Señor, como siempre, tú nos enseñes. Espíritu Santo, me pongo en tus manos, sabiendo que sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén. Hágame el favor de sentarse. A mediodía, hermanos, escuchábamos el estudio relacionado al Espíritu Santo en la creación, y a través del Pentateuco, los libros de la ley o la Torá. Hay que continuar entonces en esta hora lo relacionado al Espíritu Santo en la vida de los profetas y los reyes de Israel. Y quiero, hermanos,
a manera de ponerle un título más definido, el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los profetas y los reyes de Israel. ¿Quiere usted repetirlo conmigo, por favor? El ministerio del Espíritu Santo en la vida de ¿quién? De los profetas y los reyes de Israel. Me es necesario, amada iglesia del Señor, comenzar diciendo que desde Moisés hasta Malaquías, la revelación bíblica concerniente al Espíritu Santo de Dios está vinculada mayormente a su trato con la nación de Israel. Casi todas las veces el Espíritu Santo hace su aparición en la preparación de individuos, ya sea para el liderazgo o para proferir los mensajes proféticos de Dios. Debido a los 1000 años de historia del pueblo de Israel como nación en el Antiguo Testamento, tenemos una amplia oportunidad de estudiar el ministerio del Espíritu Santo de Dios en el gobierno de su pueblo elegido. Me refiero al pueblo de Israel. Y ver cómo el Espíritu Santo utilizó a las personas en la época del Antiguo Testamento. Jehová escogió cuidadosamente a hombres, ¿por qué no decirlo como en el caso de los jueces, mujeres como Débora, para que fuesen sus agentes? La mayoría de ellos, hermanos, fueron personas muy comunes que a menudo socialmente estaban en desventaja. Bien como dijo el apóstol Pablo, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Dotados del Espíritu Santo, hermanos, Dios, a esas personas que estaban en desventaja les fue, hermano, posible llevar a cabo los propósitos santos de Dios. Es decir, que sin el Espíritu Santo, estos personajes bíblicos difícilmente hubiesen cumplido los propósitos que Dios tenía para con su pueblo Israel. Algunos llegaron a ser guerreros, otros jueces, otros se convirtieron en reyes, y como escuchábamos a mediodía, otros fueron dotados del Espíritu Santo para convertirse en artesanos talentosos, maestros sabios, poetas, cantores levíticos, y otros se convirtieron en voceros de Dios. Así que el Espíritu Santo, hermanos, si me permite el término, es como un abanico de oportunidades, bendiciendo a su pueblo, tomando a cada persona de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a su inteligencia, no de acuerdo a la sabiduría humana, no de acuerdo, hermanos, a alguna capacidad, aunque no dudamos que muchas veces fue de beneficio. Pero Dios escoge a las personas como Él quiere a través de su Espíritu Santo. Entonces, veamos, hermanos, cómo intervino el Espíritu Santo. En primera instancia, en la vida, hermanos, de los reyes. Aleluya, ¿cuántos alaban el nombre de Cristo? Y veamos entonces cómo el Espíritu Santo se manifestó, hermanos, en los profetas, reyes y profetas. Veamos lo primero, en los profetas. Me es necesario comenzar con Moisés, aunque ya escuchábamos parte de la vida, del ministerio de Moisés a mediodía. Solamente, hermanos, tocaremos algunas partes importantes ahí. Quiero llevarle a Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12.
Y que en esta tarde, en la vida de usted, en labios de usted, el nombre de Cristo sea glorificado, exaltado, porque Él está entre nosotros en esta hora. Amén. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12, dice la Biblia: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Al inicio entonces de la existencia de la nación de Israel, el nombre de Moisés, hermanos, brilla como un faro. Moisés, probablemente el líder más grande en toda la historia de Israel, es recordado como un hombre dotado o capacitado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en Moisés, como profeta, estuvo presente para realizar prodigios. ¿Para qué, hermanos? Para realizar prodigios. Es asombroso, usted lo sabe bien, conoce la historia, hermanos, del Antiguo Testamento. En el inicio de la nación de Israel encontramos, hermanos, cómo Dios dotó a este hombre. Se infiere que desde el capítulo 3 de Éxodo, cuando se le presentó, hermanos, el Señor o la presencia de Dios a través de aquella zarza ardiente, hermanos, Moisés desde ahí fue capacitado a través de la presencia de Dios, a través del Espíritu de Dios, para llevar o hacer prodigios en el nombre del Señor. Conoce bien, hermanos, que Moisés levantaba las manos al cielo y sucedían cosas sorprendentes ahí en la tierra de Egipto. Las 10 plagas que Dios envió a Egipto, hermanos, fueron a través de la intervención de este hombre profeta de Dios llamado Moisés. La división del Mar Rojo, el sacar agua de una roca. Así que, hermanos, en la vida de los profetas, comenzando con Moisés, encontramos que el ministerio del Espíritu Santo estuvo en la vida de Moisés para hacer prodigios en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Es más, Dios mismo habló acerca de las cualidades de este profeta o de este gran siervo de Dios llamado Moisés. Dios mismo ratificó que él había sido un gran profeta. Ve lo que dice Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Aleluya. Números 12, versículo 6 al 8. Amén. Dice la Biblia: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no le tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios mismo ratifica, hermanos, cómo a Moisés de cierta manera lo había dotado, hermanos, y lo había señalado como un gran siervo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? El Espíritu Santo en los profetas, no tan solo como Moisés,
hermanos, fue dotado para realizar prodigios, sino que en la vida de los profetas el Espíritu Santo estuvo ahí presente para, hermanos, capacitarlos y llevar a cabo sus propósitos. Vean lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, por favor. Aleluya. Y dice la palabra de Dios ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16 al 18. Amén. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Lo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando Dios levantaba a un profeta en Israel, hermanos, lo levantaba no tan solo, hermanos, para que hiciera prodigios, sino también, hermanos, para que cumpliese los propósitos que Dios tenía para con la nación de Israel. Porque Dios es un Dios de propósitos, hermanos. Dios no hace nada por coincidencia o por casualidad o porque simplemente se le ocurrió. Dios tenía un propósito con la nación de Israel y por eso le enviaba profetas. Decir, hermanos, esta porción bíblica que hemos leído, Dios le dijo a Eliseo, a Elías, a quien tenía que ungir para que continuara con el ministerio que el Señor le había dado a Elías. Tenía un propósito. El ministerio del Espíritu Santo en la vida de los profetas, hermanos, también estaba ahí presente para que en esos propósitos que Dios tenía, hermanos, con la nación de Israel, Señor los llenaba de su palabra para denunciar el pecado. Alaba el nombre de Cristo. Amós 2:6. Amós capítulo 2, versículo 6. Aleluya. Dice ahí mismo la eterna y poderosa palabra del Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios. De la siguiente manera. ¿Quiere dar la lectura, por favor? Amén. Amós capítulo 2, versículo 6. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Jeremías 1, capítulo 1, versículo 5 al 10. Jeremías, capítulo 1, versículo 5 al 10. Fíjese bien lo que también ahí el Señor le dice a Jeremías, hermanos, de la siguiente manera. Amén. Jeremías 1, 5 al 10. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño,
porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, amén, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así que, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los profetas era cumplir los propósitos que Dios tenía. Y entre ellos, hermanos, uno de los propósitos era precisamente que el Señor llenaba la boca de los profetas para denunciar el pecado contra su pueblo Israel. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? De tal forma, hermanos, que en ese aspecto, cuando el Señor llamaba a alguien para que fuese su profeta, no podía de alguna manera cambiar la palabra. No podía de alguna manera, en este caso, darle otro sentido a la palabra. Tenía que hablarla tal y como Dios se la estaba dando en ese momento. De tal forma, hermanos, que ellos no podían callar el mensaje del Señor, porque dentro de ellos el mismo Espíritu de Dios, la misma presencia de Dios ardía en su ser, en su interior, hermanos, que ellos tenían que hablar contra el pecado. Así fuese un rey, así fuese un gobernante, así fuese un sacerdote, quien fuese, hermanos, si Dios le daba la palabra, tenía que hablarla tal y como Dios se la daba. No había que maquillar la palabra. Lo tenían que hablar tal y como. Jeremías, en una ocasión, hermanos, por tanta afrenta que le hacía el pueblo, algunos se burlaban de él, otros intentaban matarlo, hermanos, algunos fueron prisioneros. Jeremías, hermanos, intentó callar y ya no hablar la palabra de poder que Dios le había dado. Y vea usted lo que en este caso mismo el profeta Jeremías testifica. Jeremías 20, capítulo 8 y 9. Jeremías 20, versículo 8 y 9. Dice la Biblia, ¿ven? Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito. ¿Y qué pasa? Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Mira lo que le pasaba a él cuando hablaba a través del Espíritu de Dios. Mire lo que intentó Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y ¿qué pasó? No pude. ¿Se da cuenta cómo los profetas eran tomados, hermanos, por el mismo Espíritu de Dios, de tal manera que ellos no podían callar la palabra de Dios? Y cuando intentaron hacerlo, ese fuego, hermano, en su interior se volvió cada día mayor para cumplir los propósitos que Dios tenía para con el pueblo. Así que en esta tarde, amada iglesia del Señor, querido oyente, entendamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo escogió a ciertas personas para que cumpliesen el propósito de llevar la palabra y denunciar el pecado. Es más, ahí no había de alguna manera, en este caso,
el intentar que porque es mi familia, que porque es pariente, que porque es una persona muy allegada, que porque de alguna forma, qué sé yo, tengo una buena relación. Si la persona estaba en pecado, si la nación estaba en pecado, si el rey estaba fuera de contexto de la palabra o de la voluntad de Dios, el profeta tenía que denunciar el pecado, porque el Espíritu de Dios, hermano, estaba metido hasta sus huesos, de tal manera que tenía que hablar la palabra con autoridad y poder. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Y bueno, Jeremías dice como un fuego. Y recuerde que el símbolo o uno de los símbolos del Espíritu Santo, precisamente el fuego. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 3 al 4, se nos dice que cuando, hermanos, estaban reunidos allá en Jerusalén, cuando vino, hermanos, el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, se le aparecieron a los que estaban ahí, hermanos, lenguas repartidas como de fuego. Y es que la palabra que el Espíritu Santo le daba, hermanos, a los profetas, era una palabra inspirada. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Era una palabra, hermanos, inspirada. Es decir, ellos hablaban en lugar de Dios. Por eso eran hombres consagrados, escogidos especialmente para cumplir la voluntad de Dios, hermano. El mismo Nuevo Testamento da testimonio, hermanos, de estos hombres que hablaron la palabra inspirada, y que hasta el día de hoy, hermanos, tenemos los escritos de aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron la palabra de Dios. Vea que dice Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 10 y 11. Carta del apóstol Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Los profetas, ¿qué dicen? Los profetas que ¿qué? Que profetizaron. ¿De qué? De la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras él. Fíjese bien, no tan solo traían un mensaje, hermanos, contra el pecado. Otro de los propósitos, hermanos, que el Señor tenía era que a través del Espíritu Santo los profetas también, hermanos, trajeran un mensaje alentador, un mensaje de esperanza y un mensaje futuro, hermanos, hasta nuestro tiempo. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso era palabra inspirada. Por eso, hermanos, hablamos que ellos hablaban en lugar del Señor. Sus palabras eran lo que Dios les daba, sin error, sin aumento. Por ello tenían el sello. Usted te encuentra en el Antiguo Testamento que cada profeta, hermanos, que habla, dice: vino a mí palabra de Jehová. Así dice el Señor. Tenía ese sello, hermanos, de que era precisamente la palabra que el Espíritu de Dios les estaba dando en ese momento, sea para denunciar el pecado o sea para traer un mensaje de esperanza y alentador, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 20, y Miqueas 3:8 da autenticidad de lo que yo le estoy diciendo. Ellos hablaban en el nombre del Señor.
Era la voluntad de Dios, hermanos. Sea un mensaje que hacía temblar a la nación de Israel, sea un mensaje de juicio, sea un mensaje de sentencia, o fuese un mensaje de esperanza. Pero cualquiera que sea el mensaje, siempre, hermanos, estuvo ahí el Espíritu Santo inspirándolos para hablar la palabra del Señor. Vea lo que dice, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 22. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 22. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué cosa? Privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, sin la palabra de Dios? ¿Cómo entender los propósitos? ¿Cómo comprender el plan de salvación? Pero los propósitos del Señor desde el Antiguo Testamento, hermanos, tenían precisamente labios de los profetas o de aquellos hombres del Señor hablar en contra del pecado, como hasta el día de hoy. No puede ser, hermanos, que hoy se cambie el mensaje. Hay iglesias que, hermanos, hablar del infierno, dicen ellos que no, porque eso es espantar a la gente. Hablar del pecado, eso tampoco, porque Dios es amor. Hablar de alguna manera del arrepentimiento, tampoco. Hablar de un cambio, tampoco, porque dicen que Dios solamente pide el corazón. Así que la persona puede vestir y puede andar como quiera y puede hacer lo que quiera. Al final de cuentas, dicen ellos, Dios es amor. Pero se les olvida que también es fuego consumido. Y lo más triste es que muchas veces hay predicadores que cambian el mensaje de Dios, que buscan precisamente cantidad y no calidad. Y Dios no buscaba en el pueblo de Israel, a través del mensaje, hermano, de los profetas, no buscaba cantidad. Él buscaba un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo apartado del mal, apartado del pecado, escogido especialmente por el Señor. Por eso es que los mensajes de los profetas, hermanos, tenían ese propósito: denunciar el pecado. Y hoy que tenemos la palabra profética más segura, cada predicador, cada uno de los que por gracia, por misericordia infinita, ocupamos este lugar, hermanos, el mensaje tiene que ser predicado tal y como el Espíritu de Dios nos enseña a través de la palabra. Pero por supuesto que también el Espíritu de Dios nos inspiraba para traer, decíamos, hermanos, palabra de aliento, palabra de esperanza. Recuerde que Isaías no tan solo habla de juicio, sino habla acerca del nacimiento de Jesús, esperanza para las naciones. Mas no siempre habrá, dice Isaías, no siempre habrá oscuridad. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, dice el capítulo 9. Así que, hermanos, era palabra inspirada. Si está ahí ese mensaje de aliento, ese mensaje de esperanza, hermanos, para el pecador, le dice, hermanos, mismo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu del Señor.
Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Le da un mensaje de esperanza inspirado por el Espíritu Santo, hermano, y nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Alaba el nombre de Jesucristo en esta hora. Así que, amados hermanos, el Espíritu Santo estuvo ahí inspirando a cada profeta para traer un mensaje cuando se necesitaba de juicio, para hacer volver al pueblo al camino correcto, para volver nuevamente, hermanos, al entendimiento de la verdad, pero también trayendo, decíamos, un mensaje de esperanza. Esos eran los propósitos el Señor, hermanos, con cada profeta que el Señor levantaba a su nombre. Aleluya. ¿Qué otra cosa hablamos, hermanos, en esta hora? Hablamos de, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los reyes de Israel. Aquí, hermanos, tengo que mencionar que el ministerio del Espíritu Santo se daba a través del símbolo de la unción con aceite. Aunque también, hermanos, algunos reyes fueron ungidos, sacerdotes. Hablamos que el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los reyes de Israel, hermanos, se daba a través de la unción con aceite. Así estaba establecido. Desde que el Señor estableció, hermanos, que se preparase un aceite especial para ungir a los que el Señor había designado o había llamado para un oficio o para una función, como en el caso del sumo sacerdote. Según Éxodo 30, 40, versículo 13 al 15. Ve lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Aleluya. Versículo 6 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6 al 10. Dice la Biblia: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció que al volver él las espaldas para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Pero el versículo 1, que dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Así que, hermanos, el Espíritu Santo en la vida de los reyes, hermanos, se daba a través de la unción con aceite. El aceite, hermanos, es símbolo del Espíritu Santo. Primera carta de Juan, por favor, capítulo 2, versículo 20. Y comprobemos lo que yo le estoy mencionando en esta hora. Primera de Juan 2:20 dice la Biblia, aleluya, de la siguiente manera. ¿Ven? Pero vosotros tenéis la unción del Santo
y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Así que, hermanos, en los reyes, el ser ungidos como aceite era símbolo, hermanos, de ser ungidos con el Espíritu Santo, de tal forma que al ser ungidos, hermanos, era prueba de que el Señor los estaba eligiendo. ¿Era prueba de qué, hermanos? De que el Señor los estaba eligiendo. Y mire, qué maravilloso que a la iglesia, hermanos, se nos dice que, hermanos, hemos sido sellados, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para el día de ¿qué? De la redención. Símbolo, hermanos, de que ahora le pertenecemos al Señor. Lo mismo en la vida de los reyes, hermanos de Israel, una vez que eran ungidos, hermanos, como en el caso de Saúl. Ahora, hermanos, vino el Espíritu de Dios sobre él. En ese momento, hermanos, el mismo Espíritu del Señor estaba dando la aprobación que Saúl había sido elegido por el Señor. Y es que fíjese que el asunto, hermanos, que hablamos de nuestros tiempos, de los dones y ministerios, volvemos también al asunto de predicadores que enseñan que los dones o los ministerios, hermanos, ya no es el Espíritu Santo el que los da. Ahora es el hombre. Predicadores que desde el púlpito se atreven, hermanos, a decir falsas o aberrantes falsedades, como mencionar: yo veo en ti el don, por decirlo así, de sanidad. Yo veo en ti el ministerio de pastor. Yo veo en ti, y empiezan a repartir a diestra y siniestra. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento, no tan solo era el Espíritu Santo el que capacitaba, sino también el que elegía. Alaban el nombre de Cristo. En el tiempo de la iglesia, es el mismo Espíritu Santo el que sigue dando los dones y el que sigue eligiendo a las personas con el propósito de su servicio. Primera de Corintios capítulo 12. Aleluya. Por si a lo mejor hay alguien entre nosotros que diga: es que a mí me dieron el don, qué sé yo, o a mí de alguna manera o algún evangelista me dijo que tengo el ministerio. El que llama es el Espíritu del Señor. Primera de Corintios 12. Aleluya. Versículo, por favor, 6. Pero vamos desde el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Pero qué dice? Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Por eso a veces hay, hermanos, pastores que no se sujetan, porque dicen: bueno, es que a mí el que me dio el ministerio no fue el pastor, fue el Señor. Pero mire, si se lo dio el Señor, de cierta manera el mismo Espíritu de Dios es orden y me manda a sujetarme, porque la palabra inspirada me dice: sujetaos a vuestros pastores. Así que el que no se sujeta, considero que no es el Espíritu de Dios. Ahí hay un problema, hermanos. Hay otros que dicen: en este caso, pues yo me salgo, me voy. Al final yo tengo mi ministerio. Yo tengo, en este caso, los dones o el don que yo tenga. Los dones siempre han sido dados por el Espíritu Santo para la edificación, no para división.
¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Es más, en la iglesia primitiva, fíjese que tanto se manifestaba el Espíritu Santo que hablaba en las reuniones de oración. A tal grado que era el Espíritu Santo, que así como en la vida de los reyes que él elegía, hermanos, en la iglesia primitiva, él mismo habló. Vamos a verlo, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4. Y que el nombre de Cristo sea glorificado. Hechos 13. Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Dijo quién? ¿Dijo quién? ¿Dijo quién? El Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Bien dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hay quienes a veces andan peleando puestos y cargos. La pregunta es: ¿te eligió el Espíritu Santo? ¿Te lo dio el Espíritu Santo? Porque si lo arrebataste, porque si de alguna manera hiciste de alguna forma lo que hiciste para tener un cargo o una función, ten cuidado, porque en este aspecto no es el Espíritu Santo. Entonces, más, el versículo 4 nos dice del capítulo 13: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hay quienes a veces andan cambiando de iglesia tras iglesia porque dicen: es que de alguna manera aquí ya no puedo, aquí ya no esto, aquí ya no lo otro. Mira, si te envió el Espíritu Santo, ten por seguro que Él te va a capacitar y Él te va a sostener. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Así que fíjese que el Espíritu Santo en los reyes, Él, hermanos, escogía y se daba a través del símbolo de la unción con aceite. Y esa unción con aceite era símbolo de la aprobación, que el Señor lo había elegido y que en este caso, hermanos, también lo capacitaría, haciendo un cambio de carácter. Saúl había ido en busca, hermanos, de las asnas de su padre, sin saber que el Señor ya había puesto sus ojos en él. Quizás en esta tarde, a lo mejor de alguna manera, puedas a lo mejor pensar que es muy difícil que de alguna manera el Señor te bendiga a través del bautismo del Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo. Quizás de alguna forma te has pasado mucho tiempo buscándolo y de alguna forma quizás hoy vengas hasta pensando que a lo mejor hoy no puede pasar algo distinto. Déjame decirte que si el Señor ya puso sus ojos en ti, simplemente la palabra del Señor dice en labios del apóstol Pedro cuando le dijeron: varones Galileos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Saúl, hermanos, vino el Espíritu del Señor y cambió su actitud. Es una gran mentira. A veces hay hermanos quienes dicen: es que yo no puedo cambiar. Así es, porque a veces se confunde lo que es carácter con temperamento. Es que yo así soy de carácter o de temperamento muy fuerte. A mí el que me la hace me la paga. A mí no me pueden decir nada, porque antes de que ya me estén diciendo la verdad o me estén corrigiendo, ya me encendí, ya me puse rojo como un jitomate. Mira, lo que necesitas es el Espíritu Santo, quien cambia
cambia, quien transforma, quien moldea la vida de la persona. Saúl fue mudado en otra persona porque Saúl en su inicio se sentía muy tímido, se sentía incapaz de gobernar a Israel, hermanos. Por eso se nos dice ahí mismo en el capítulo, hermanos, 10, que Saúl incluso cuando lo quiso presentar Samuel ante el pueblo, hermanos, Saúl se escondió. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Bien dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios mira de lejos al altivo, mas al humilde el Señor mira de cerca. Saúl en su inicio dio muestra, hermanos, de esa timidez. Él no, hermanos, cuando ya fue ungido, de cierta manera no llegó con arrogancia, al contrario, se escondió. Dese cuenta cómo el Espíritu Santo a la persona lo transforma, lo cambia. Alaba el nombre de Cristo. El Espíritu Santo se manifestaba en los reyes, incluso a través de la sabiduría, hermanos, que les daba. Por favor, quiero invitarle al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Dice la Biblia ahí, hermanos, 3:28. Amén. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Es que también el ministerio del Espíritu Santo no tan solo, hermanos, se daba para cambiar o transformar el carácter de la persona, sino también, hermanos, se manifestaba llenándolos de sabiduría, hermanos, para que ellos pudiesen gobernar al pueblo de Israel. Hablo del rey Salomón, no era una sabiduría, hermanos, natural, era una sabiduría divina, que el mismo Espíritu de Dios o la presencia de Dios, hermano, se manifestaba en Salomón. Este personaje usted lo conoce, hermanos, a través de la escritura bíblica. Él vio las arañas y de las arañas escribió un consejo. Él vio las hormigas y de las hormigas escribió un consejo. Él veía, hermanos, incluso hasta los árboles, y de los árboles, hermanos, sacaba un consejo. Escribió los proverbios de tal forma que en los proverbios encuentra consejo paternal, encuentra consejo maternal, encuentra consejo para el joven, encuentra consejo para la crianza de los niños. Hermano, Proverbios es un libro sapiensal que difícilmente se pudo haber escrito si no hubiese intervenido ahí el Espíritu Santo. Vea lo que dice Proverbios 1:23. Aleluya. Proverbios 1:23 dice la palabra del Señor ahí. Gloria al Señor. De la siguiente manera. Amén. Volveos a mí, reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así que a través de la sabiduría, hermanos, el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de los reyes. Quise dejar a lo último, hermanos, al profeta, a la vez también rey de Israel, llamado David, porque la unción en David, hermanos, fue un poco distinta. Primer libro de Samuel, aleluya, capítulo 16, versículo 13.
Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice la Biblia: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En este aspecto, cuando hablamos, hermanos, de la unción de David, hablando, hermanos, de que el Espíritu Santo se hizo presente en él, hermanos, mencionamos que en ese sentido David, hermanos, en el caso de David se trataba de una experiencia interna que llenó su interior, que dio inicio a la preparación sobrenatural para la tarea que Dios le había de darle. Pero la experiencia no concluyó dentro de unos pocos minutos. Al día siguiente, ese brote interior del Espíritu estaba todavía allí. Se trataba de una experiencia que iba en aumento. Ya en el capítulo 17, David, hermanos, vio aquel gigante o aquel paladín de los filisteos. Y hermanos, el Espíritu de Dios en aumento en la vida de David, hermano, vino y conquistó su vida en el celo de Jehová. Y él dijo: ¿quién es este incircunciso? El celo de Dios, hermanos, en la vida de David lo capacitaba de tal manera, con poder, para que defendiese el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. No podía soportar David, es decir, hermanos, en él estaba el Espíritu Santo de tal manera, hermanos, que a David lo llevaba cada día a pelear las batallas del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Es lo que hacía el Espíritu Santo en la vida de los profetas. Es decir, hermanos, se cumple lo que dice el Señor en San Juan capítulo 7, versículo 37. Ríos de agua de vida. Es decir, hermanos, un río caudaloso que tiene corriente, que lo pone activo, que de alguna manera David lo ponía activo, de tal forma que él no podía, hermanos, soportar que estuviesen blasfemando el nombre de Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo, hermanos, en David, los reyes, les daba poder para, hermanos, guiar al pueblo a las batallas del Señor. Bien como nos dice Zacarías, el Espíritu Santo capacitaba a los reyes para pelear las batallas del Señor. Bien como dice Zacarías 4:6, que no es con espada, no es con ejército, es con el poder de Dios. Las batallas del Señor se ganaban y se siguen ganando bajo el poder del Espíritu Santo. Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 diciendo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Los capacitaba, hermanos. Y es lo mismo que hizo el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, cuando Jesús necesitó que testificase de él, una mujer lo puso a temblar y Pedro juró que no conocía a Jesucristo. Pero ya en el libro de los Hechos, cuando, hermanos, de alguna manera le piden testimonio acerca de Jesús, mire qué cambio hace el Espíritu Santo, cómo lo capacitó, que Pedro, hermano, se pone de pie con firmeza, defiende el nombre de Cristo. Así que para hablar el evangelio, para hablar en el nombre de Cristo, si bien ciertamente, hermanos, es necesario una preparación, pero ojalá y no nos vaya a pasar
como aquellas generaciones que después que Josué murió, nos dice que cada quien hacía lo que quería, porque no conocían al Dios de sus padres. Es bueno la preparación, por supuesto, es necesario, hablando del ministerio. Pero es importante que las generaciones que hoy se están levantando como predicadores tengan la llenura del Espíritu para hablar con denuedo la palabra de Dios. Es necesario en la iglesia, si bien ciertamente muchas actividades y programas que se hacen con el fin de alcanzar, hermanos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, los matrimonios, los hogares. Es importante. Pero, hermanos, es urgente que en la iglesia, para hablar con denuedo la palabra de Dios, se necesita, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Que en esta tarde, amada iglesia del Señor, tiempo nos faltaría hablar de Elías, de Eliseo, de los milagros, de las hazañas que hicieron, de Jefté, de Gedeón, de Sansón. Pero considero, amada iglesia del Señor, que el Espíritu Santo ha estado en toda la historia del pueblo de Dios, con un solo propósito: llevar al pueblo a la victoria, poniendo y escogiendo Él a las personas necesarias para que conduzcan al pueblo en el temor y en la dirección de su Espíritu. Quiero invitarte que te pongas sobre tus pies. Yo no sé si ahí en la iglesia donde asistes, donde estás, donde percibes. Porque a veces hay hermanos quienes a veces dicen: yo quisiera hablar, testificar, yo quisiera de alguna manera evangelizar, pero no tengo la capacidad, no me alcanza mi intelecto. Lo que nos hace falta es el bautismo. Quiero en esta hora dar gracias al Señor. Y yo no sé si en esta tarde habrá quienes, al igual que el Espíritu Santo escogió profetas, escogió reyes para que llevasen a cabo los propósitos que Dios tenía establecidos. Si Dios te puso ahí en la iglesia, ahí donde estás asistiendo, ahí donde estás, Dios tiene un propósito con tu vida. Pero yo no sé si lo puedas o lo estés cumpliendo. Si no lo estás cumpliendo, te falta valor, sientes que te falta autoridad. Lo que te hace falta es el bautismo del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Si has descuidado tu vida, si has descuidado el temor del Señor, vamos a orar en esta hora. Y no sé si haya alguien en esta hora, en esta tarde, que quiera decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Cumple en mí el propósito por el cual me salvaste, por el cual me sacaste de las drogas, del pecado, de la maldad, Señor. Cumple ahora el propósito, Señor, en mi vida. Habrá alguien en esta hora que quiera venir al Señor y decirle: aquí estoy, Señor. Quiero servirte de la mejor manera. Quiero, Señor, que me uses para tu gloria. Quiero que en la unción de tu Espíritu Santo, Señor, pueda cumplir ese propósito. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Recuerdan que no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios quiere que en este día se cumpla el propósito por el cual te ha salvado, te ha redimido con su sangre preciosa. Vamos a orar en esta hora, en el nombre del Señor. Si tu temperamento no lo has podido cambiar,
y consideras que nadie puede cambiar tu vida, ten fe y acuérdate que el Espíritu Santo puede hacer algo diferente y distinto en tu vida, porque en Él hay transformación, hay nueva vida y hay vida y vida en abundancia. Oremos al Señor. Si hay alguien más, salga de su lugar. Que el Espíritu Santo en esta hora le ha hablado, le ha enseñado. Cumple el Señor su propósito en ti. Oh Jesús, en esta tarde, querido Dios, bendecimos tu nombre. Te adoramos, precioso Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo esta palabra profética ha llegado a nuestra vida, inspirando a aquellos hombres, Señor, que tú escogiste para que escribiesen tu voluntad en este sagrado libro. Y a través de tu palabra, Señor, nos hablas día con día. A través de tu palabra nos enseñas los propósitos que tú tienes con nuestra vida. A través, bendito Señor, de tu palabra, maravilloso Dios del cielo, nos enseñas que tú eres un Dios de propósitos. Y que si hoy está aquí tu pueblo, si hoy estamos aquí, Señor, Padre glorioso, es porque con cada vida, con cada hogar, con cada matrimonio, con cada persona, tú tienes un propósito, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, bendito Señor, que llene de valor, que llene de poder a tu iglesia, Dios eterno, llevando tu palabra, llevando el evangelio soberano, Señor, llenando de poder a tu pueblo. Porque no es con espada, no es con ejército, es con el poder del tuyo, Señor. Mira la vida, mira, Señor, quién es hoy delante de ti en esta hora. Soberano, Señor, Padre, están ante ti buscando, Señor, que tu Espíritu Santo llene sus vidas, que tu Espíritu Santo bautice, Señor, quien no ha sido bautizado, y salga de este lugar experimentando esa experiencia maravillosa, Señor, que hoy, Dios eterno, no es esporádica, no es para unos cuantos. Hoy el bautismo del Espíritu Santo es para todo aquel, Señor, que ha creído en ti y que se ha entregado a ti, Señor. Oh Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, llena, bautiza a tu pueblo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo.